Can Yaman es un popular actor turco con una gran base de seguidores en el extranjero, especialmente en países latinoamericanos. Sin embargo, su popularidad en Turquía puede no ser tan generalizada y positiva como en el extranjero. Hay varias razones para esto. Los medios y redes sociales turcos siguen de cerca a las celebridades y, en ocasiones, pueden dar más espacio a las noticias negativas. Algunas declaraciones o comportamientos realizados por Can Yaman en el pasado pueden haber creado una percepción negativa en el público turco. No es posible ser un personaje que todo el mundo quiera. Es posible que a algunas personas no les gusten los rasgos de personalidad de Can Yaman. Por ejemplo, algunos pueden encontrarle demasiado confiado o arrogante. Es posible que los papeles desempeñados por Can Yaman no cumplan plenamente las expectativas del público turco. Es posible que algunos espectadores quieran que interprete personajes diferentes. Hay muchos actores de éxito en la industria de las series de televisión turcas. Se puede comparar a Can Yaman con otros jugadores y esto puede afectar su popularidad. Puede haber muchas razones por las que Can Yaman no es tan querido en Turquía como en el extranjero. Esta situación puede explicarse por factores como el papel de los medios de comunicación, las características personales, la elección de roles, las comparaciones y las tendencias cambiantes. Sin embargo, no debemos olvidar que la popularidad es un concepto que varía de persona a persona y no se puede pretender que a todos les guste la misma persona. Ahora hablemos de los hechos que se hablan en Turquía. Can Yaman no es amado. ¿Por qué en Turquía se le conoce como misógino? Ha hecho comentarios desagradables sobre los jugadores en discursos y entrevistas anteriores. Explicó que ve a los actores como objetos sexuales. Hizo comentarios despectivos sobre su coprotagonista. Si necesitamos dar un ejemplo, puedo mostrarles este archivo de noticias. El actor de series de televisión Can Yaman recibió reacciones de nombres famosos cuando dijo, la pareja principal debe tener una libido alta. Aunque Can Yaman declaró que estaba enamorado de su compañero de reparto Demet Özdemir en la serie de televisión Erken Sikus, se convirtió en uno de los nombres más populares de los últimos tiempos con sus palabras baja libido. En su entrevista con Cengiz Emersioglu, explicó por qué él y Demet Özdemir eran una pareja compatible, nos convertimos en amantes en el episodio 20. Si Demet hubiera sido un poco snob, nunca hubiéramos sido compatibles. Hablando de su ex compañera de reparto Selen Soyder, Yaman dijo, por ejemplo, tuve problemas con mi pareja Selen Soyder en la serie de televisión Hangimi Sevmedik. Ahora ven y enfréntate a la cámara para superar estos problemas. La libido de la pareja protagonista en el set debe ser alto. Siempre les digo esto a los actores. Estamos divididos en dos, los que tienen libido y los que no. La selección de los actores debe hacerse en consecuencia. Los que no trabajaron en los últimos años, todos tenían compañeros que no tenían libido. Estas palabras provocaron que muchos jugadores reaccionaran ante Yaman. Selen Soyder fue la primera en reaccionar ante Yaman y dijo, gracias a Dios, soy una mujer snob con baja libido. El actor de la serie de televisión Jet Society, Enis Arkan, dijo, aquellos que no tienen libido no deberían tuitear. Dijo. Berrak Tuzun-Atak hizo un comentario humorístico y dijo la siguiente declaración, citas sabias de un hombre sabio. Dices que las parejas de jóvenes que no tienen libido son el problema. Vaya. Puedes explicar las parejas que te gustan y las que no te gustan. La actriz Tuba Ünsal expresó su reacción de la siguiente manera, el querido Can Yaman hizo declaraciones tan desafortunadas. Dice que el único problema de los jóvenes que no pueden encontrar trabajo son sus parejas femeninas sin libido. Si saliéramos de esta mentalidad machista y nos centráramos en la producción real, estaríamos hablando de la libido creada al producir arte real. Estamos cansados de ti y del mundo dominado por hombres que has creado.
¿En qué te diferencias del hombre que golpea a su esposa? La mentalidad es la misma. Behzat Uigur respondió con humor al mensaje de Nilgün Belgün en Twitter. ¿Debería el actor principal tener una libido alta? He sido actor durante 40 años. Esta es la primera vez que escucho esto, dijo, y agregó, siempre actuamos con Swale. Criticando las palabras de Can Yaman en el programa de televisión que condujo, Sirey Sever afirmó que el ego del actor está muy alto y que hay arrogancia detrás de cada afirmación que hace. Con esta noticia, Can Yaman dejó de ser amado día a día en Turquía. Por otro lado, Can Yaman también generó tensión en el set de la serie. Inició peleas en los sets de la serie de televisión que protagonizaba y creó un ambiente incómodo para sus compañeros de reparto. Sus compañeros de reparto se quejaron muchas veces del comportamiento inconsistente de Can Yaman. Expliquemos este problema con algunos ejemplos. Su ex coprotagonista y actriz turca Selen Soyder, que interpretó a su novia en la serie, llevó a Can Yaman a los tribunales. La crisis entre Selen Soyder y Can Yaman, los actores protagonistas de la serie de televisión, We Don't Like, ha sido resuelta. Si bien se afirmó que hubo una gran discusión entre los dos y se arrojaron vasos, se afirmó que Soyder contrató a un guardaespaldas. La agencia del actor emitió un comunicado de prensa y afirmó que el origen de los hechos fue Can Yaman y que exhibió actitudes descontroladas y agresivas en el set. Aquí está esa explicación: cuando estas actitudes inapropiadas, presenciadas por todo el equipo del set, fueron dirigidas directamente a nuestra actriz Selen Soyder, esta situación alcanzó niveles inaceptables y fue llevada directamente a los tribunales. Son frecuentes las crisis entre los periodistas y Can Yaman. Hubo crisis entre periodistas y Can Yaman en el estreno de Disney. Cuando Yaman entró en la sala, los periodistas bajaron sus cámaras y dijeron, este hombre es la estrella de Italia, necesita la prensa turca. Las palabras fueron escuchadas. Can Yaman asistió a la noche de lanzamiento de Disney en Turquía. Se afirmó que Yaman no respondió a los miembros de la prensa mientras pasaba por el área del evento. Tras este incidente, Yaman provocó la reacción de los periodistas. Más tarde, cuando Yaman pasó frente a la sala, algunos miembros de la prensa bajaron sus cámaras. Cuando algunos periodistas vieron a Yaman, dijeron, fuera de aquí, amigo estrella de Italia, necesitas a la prensa turca. Ellos han dicho. Su reacción fue la siguiente: Can Yaman volvió a perder su atractivo en su propio país. En nuestra opinión, el desagrado es el resultado de un proceso muy natural. Entonces, como fanáticos de Can Yaman, ¿qué opinan sobre el comportamiento incongruente, la arrogancia y la arrogancia del actor turco? Por favor, comparte tus pensamientos conmigo. Dime. ¿Por qué crees que Can Yaman hace? Can Yaman, que continúa su carrera en Italia, saltó a la palestra con un comentario que hizo en su cuenta de redes sociales. El famoso actor Can Yaman saltó a la palestra con una publicación que compartió en su cuenta de redes sociales. Yaman llamó la atención con su respuesta al comentario de un seguidor. Respondiendo al comentario de un seguidor, Yaman dijo, los fanáticos como tú deben entender que un actor internacional como yo no hace series de televisión mal pagadas como otros. Esta declaración de Yaman causó amplia repercusión en las redes sociales. Además, escuche esto. Can Yaman, que provocó reacciones por su actitud en Turquía, fue criticado por repartir flores a mujeres en Portugal. Can Yaman, que dejó Turquía y se estableció en Italia, continúa allí su vida y su carrera. Existe una enorme brecha entre el comportamiento del famoso actor, que crea algo diferente cada vez que viene a nuestro país, y su comportamiento en el extranjero. La distribución de flores de Can Yaman, que fue representada en Söylemesem Olmaz, no fue considerada sincera en absoluto. El comportamiento y las acciones de Can Yaman, admirado por las mujeres en la mayoría de los países que visitó fuera de Turquía,
continuaron creando controversia. En un programa de televisión al que asistió, una mujer preguntó, ¿puede decirnos algo que demuestre que Can Yaman es de este mundo? Hizo una pregunta. Can Yaman, que le mostró a la mujer la parte trasera del estudio con la mano y le dijo, vamos a la trastienda, luego se rió solo, provocando un escándalo. Can Yaman, que llegó a Estambul con su madre en las últimas semanas, iba acompañado de un guardaespaldas y su dura actitud hacia los periodistas provocó reacciones. Yaman, quien hizo una declaración escrita después de convertirse en el foco de las reacciones, comenzó su discurso diciendo, mis guardaespaldas y yo tenemos un viaje pacífico a Estambul. Como saben, Can Yaman, la famosa, que alejó a la gente de sí misma con sus duras actitudes en Turquía, pasó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con mujeres en Portugal. Por supuesto, se habló mucho cuando Can Yaman, que realizó una gira benéfica en nombre de la asociación que fundó, Can Yaman for Children, cogió una cesta y repartió flores a las mujeres una a una. Refiriéndose a los marcos florales de Can Yaman, que también aparecieron en la mesa Soyle Mesem Olmaz, Hand Sarolu dijo, ahora está fuera de nuestras manos. Siento que estoy interpretando a un extranjero, no a nuestra celebridad. ¿Quién es Can Yaman? Hand Sarolu reaccionó diciendo, ya no le gusta a nadie de Turquía. Cuando ve a un turco, le da tal alergia. Inmediatamente se convierte en un obstáculo para el obstáculo. Mira, camina con flores en las manos en Portugal. Y aquí les